Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía gran odio contra Juan. Quería matarlo, pero no sabía cómo, porque Herodes respetaba a Juan, pues sabía que era un hombre santo y recto y lo tenía vigilado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea por su cumpleaños. La hija de Herodías bailó en la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y juró varias veces: te daré lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ésta se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. 2 veces al año celebramos al precursor de Jesucristo. El 24 de junio, en la fecha de su natalicio a este mundo, y hoy, 29 de agosto, en su nacimiento a la vida eterna. A los santos no se les celebra la entrada a este mundo, sino su salida. Además de Juan el Bautista, que le celebramos las dos fechas, la entrada al mundo y la salida de este mundo para la vida eterna, solamente a Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y a su Madre Santísima, la que fue concebida sin pecado, le celebramos su fecha de nacimiento cada 8 de septiembre. Estos párrafos en que se nos recordó el martirio de Juan pone a la consideración a un hombre que con toda la valentía predica el Evangelio, predica y enseña lo que mandata Dios. ¿Por qué estaba en la cárcel Juan? Estaba porque Herodías, la amante de Herodes, lo había mandado encarcelar, ya que le decía en su propia cara y gritaba a los cuatro vientos el pecado que estaba incurriendo
y cometiendo el rey Herodes. San Marcos nos cuenta, como lo acabamos de escuchar en este capítulo 6, los detalles de este martirio. El evangelista Juan nos explica en el capítulo 3, versículos 22-30, este motivo por el que el precursor no tenía miedo de increpar en público la vida escandalosa del rey Herodes Antipas. Sin duda alguna, Juan el precursor, el Bautista, es el primer mártir por la familia. Hoy, una de las instituciones más atacadas ferozmente por el demonio es la familia. Creo que concretamente dos consideraciones tenemos que hacer que hoy en día son atacadas duramente por los enemigos de Cristo. Como ya referí, la familia. Porque destruyendo esta célula de la sociedad, descalabramos, dinamitamos completamente muchísimos aspectos, quizás todos, ya que es en la familia donde se ponen las bases, los fundamentos para que se levanten los valores de todo ser humano. En la familia es donde uno aprende las cosas buenas y las cosas malas. Y eso que uno aprende es la simiente que queda para siempre, bien puesta en la vida de todo ser humano. Segunda situación de ataque es nada menos que Cristo mismo en el santísimo sacramento del altar, la Eucaristía. Y no hace falta que entremos en detalles porque podemos caer en cuenta que en estos últimos tiempos, últimas décadas, se ha venido reconsiderando, remodelando y exponiendo al peligro la celebración de la Eucaristía, donde se nos han metido bastantes cantos y modismos protestantes en la celebración central de nuestra fe, que es Jesucristo mismo en el augusto sacramento del altar. Además, ya hay sectores heréticos, con pincelazos heréticos, que se llaman católicos, que ponen en duda la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Y muy unidos estos dos asuntos, porque también hoy hay quienes están promoviendo el poder comulgar, acercarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía, viviendo en el pecado del adulterio. El punto de los que si pueden o no acercarse a comulgar, si se han divorciado y se vuelven a casar. Es sin duda Juan el Bautista el pionero, el primero de los mártires en defender la familia. Ponía furiosa en primer lugar a aquella mujer sin Dios, a Herodías, la cual seguramente se había metido con su cuñado el rey porque le rentaba mucho mejor conveniencia que con su esposo. Y la ponía furiosa que las palabras de la verdad del profeta, del último profeta del Antiguo Testamento, le tiraba la máscara al suelo y le ponía en evidencia ante todos la desobediencia, es decir, el pecado ante Dios. Es interesante considerar la escena
en la que aparece la hija de Herodías bailando en una fiesta. Era el cumpleaños de Herodes. Y en medio de la borrachera, en medio de aquel jolgorio, aquel hombre que dice el Evangelio que miraba con respeto a Juan y que seguramente bajaba al calabozo porque le gustaba escucharlo, sin duda la sabiduría de Juan le impresionaba, aquel hombre fuera de sí, bajo los efectos del alcohol y la borrachera, dijo hasta lo que no debía: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Uno tiene que conectar, como hemos dicho tantas veces, el cerebro con la lengua. ¿Cuántas veces tenemos que pagar demasiado caro aún aquello que no queremos nosotros realizar por la ligereza con la que hablamos? Claro, aquella promesa fanfarrona delante de todos los invitados fue aprovechada por la perversa querida y amante del rey. ¿Qué le pido?, le preguntó su hija. Pídele ahora mismo la cabeza del Bautista. Esta mujer dijo: ahora es la oportunidad de cobrármelas y callar para siempre la boca de este hombre. Y así sucedió. En contra de su voluntad, sintió tristeza, dicho de una manera que todos lo entendamos. Con la petición que le hizo Herodías, se le bajó el licor al rey y se puso triste porque jamás imaginó lo que le iba a pedir esta mujer. Vean ustedes hasta dónde llega el odio, porque el rey había dicho: pídeme hasta la mitad de mi reino que te lo daré. Y menospreció todo lo que es la mitad del reino de Herodes, con tal de salir con su capricho femenino, callarle el pico y matar al Bautista. Y así se ejecutó aquella sentencia con la que derramaría su sangre aquel que fue santificado en el seno materno, cuando Jesús también en el seno de su madre María llegó a abrazar a Isabel allá en Aicarín. Pongamos pues atención que hoy existen Herodes que siguen queriendo matar los principios morales de familia. Hoy existen Herodes y Herodías que a través de la tecnología se meten por las fisuras de las conciencias de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y hay también instituciones descaradamente anticatólicas y bien apoyadas por políticas y mucho dinero para trabajar en contra de lo que es la institución de la familia. De distintas maneras hoy se está dinamitando esta institución que es de orden divino: papá, mamá y los hijos. Pongamos pues como poderoso intercesor al precursor, a Juan el Bautista, para que en estos tiempos convulsionados y confusos, donde hay sectores que están queriendo sembrar confusiones acerca de la definición de lo que es la familia. Hay gente que llega a pensar incluso que son familias los animales. Ya no digamos las personas que se juntan del mismo sexo. Tenemos que saber distinguir las cosas y llamarlas por su nombre. No quiero decir con esto que no hay que querer a los animales, no. Claro que los tenemos que querer, son criaturas de Dios. Que debemos tener amistades unos con otros sin condiciones, sin complejos, también. Pero familia, de carne y sangre, solamente papá, mamá y los hijos. Y de ahí sabemos que los tíos, los abuelos. Esta es la institución que nosotros como católicos estamos llamados a defender. Amén.